El frenazo del gobierno al alza dispuesta a la energía eléctrica, más que una política de apoyo social, se interpreta como una medida política para responder al rechazo colectivo que comenzó a generarse. En estrategia política está más que claro que pocos temas tumban más gobiernos que los apagones. En este caso, que el ahorcamiento de la energía eléctrica. ¿Es suficiente lo anunciado hasta el momento? La devolución de lo facturado en julio ha redimido los altos costos a los que ha llegado la factura eléctrica. Seguimos sincerizando el tema. Pasa unas horas para usted venir a pagar y ya la guagua está en la puerta para darnos corte. La energía eléctrica está llegando muy cara. Sin que la población supiera que ya había iniciado un maratón de alzas programadas, ya para junio 2022 se habían realizado 4 aumentos iniciados en noviembre pasado que daban pie a la era de un nuevo régimen de tarifas. Según el ministro de Energía y Minas, no pasaría de 150 pesos el aumento aplicado en junio, pero las familias y negocios denunciaron alzas que duplicaban y triplicaban su factura mensual en el peor momento de la inflación. Llegó la factura de 26,000 pesos, de 19 a 26. ¿Cómo tú con los mismos equipos de 15,000 te vas a subir a 20 y de 20 a 26? Mientras esto ocurre, miremos al sector eléctrico. Las EDES no hicieron la tarea que les asignó el pacto eléctrico. Las pérdidas por robo de energía se mantienen situando al país como líder en pérdida de energía. El informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales señala que hasta abril 2022 las pérdidas de las EDES se situaron en 31.3% para una reducción de 1.3%. Eso en comparación con diciembre, cuando ascendió a 32.6%. EDESTE lidera las pérdidas, 48.4% en diciembre 2021. Y aunque en abril eran de 45.4%, o sea, disminuyó en un 2.9% sus pérdidas, estamos frente a un modelo insostenible, cuya solución depende de la eficiencia del Estado, que según el pacto en su página 22, llevaría a un máximo de 15% las pérdidas en 6 años. Antes de utilizar el pacto para aumentar la tarifa, escudándose que esa era una orden del pacto, y no empezar a aplicar el pacto en la parte que más le conviene a la población, que más le conviene a la gente, que más le conviene al sector, como son la reducción de las pérdidas, que son graves, la eficiencia del sector de distribución, o sea, de la sede, el régimen al que están sometidos los administradores si no cumplen con las metas que se han trazado, que debían ser metas objetivos, o sea, un régimen de consecuencias. Todo eso está contemplado en el pacto. Entonces, había que hacer una serie de cosas para llegar ahí. Y dice claramente si las condiciones del país internacionales lo permiten. Okay. Destaca que la mayoría de medidas para hacer rentable el sector eléctrico son ejecuciones que debe realizar el Estado, pero hasta el momento no hay evidencia de recorte de gastos en las distribuidoras. Por el contrario, han llovido denuncias al gobierno debido a que la nómina de Edenorte y Edesur aumentó en 23.6 millones los primeros 3 meses del gobierno. La solución cortó por lo más simple, ahorcar a los usuarios. El enfoque lo confirma una de las personas con más autoridad para hablar del tema, el exministro de Energía y Minas, Antonio Izaconde. Utilizan el pacto para eso. Y yo lo que siento, y ahora dicen, no, después de haber aumentado un 23%, vamos a detener esto, no vamos a seguir aumentando. Es como si a ti te clavaran un cuchillo y después que tú lo tienes el cuchillo a la mitad, te dicen, mira lo bueno que soy, no te lo voy a acabar de enterrar, lo voy a sacar, mira qué bondadoso. Y además tú pretendas que te lo agradezca. Esa es la realidad. Pero también tú le pides al pueblo que se está tragando un cable, sacrificio, y tú no haces ningún sacrificio de tu parte para dar el ejemplo. Porque lo que primero debió hacer, si iban a tomar una medida parecida a esa, había que comentar algo. Eso era inevitable por la situación internacional. ¿Qué era lo que debían hacer? Primero, nosotros vamos a tomar medidas drásticas para reducir las pérdidas. Vamos a tomar medidas drásticas para evitar que la política clientelar
afecte la eficiencia de la distribuidora. Voy a tomar tales medidas. Y al administrador que no asuma sus responsabilidades van a tener, como dice el pacto, van a sufrir las consecuencias. Y el que fija las consecuencias es el propio presidente. Entonces ya tú tienes la calidad moral de hacer lo otro. Pero comenzar por lo que duele al pueblo y no hacer lo que tú quieras. Revisamos el pacto eléctrico. Efectivamente, establece que las condiciones para un aumento de la tarifa deben estar vinculadas a una realidad nacional e internacional que no existía en este momento, lo que convirtió la decisión del gobierno en un desatino. En enero de 2021, la gasolina regular costaba 209 pesos con 90 y la premium 223 con 10. Hoy día esos mismos combustibles cuestan la gasolina regular 274 con 50 y la premium 293 con 60. Son solo un reflejo de renglones que mantienen a la población en una jaula inflacionaria. Por más eficiente incluso que sean las empresas eléctricas, hay un sector de la población que no puede pagar totalmente la luz y por eso es importante los subsidios focalizados. ¿A qué usted le llama la pobreza eléctrica? Que hay gente que por más eficiente que sea, no tienen dinero para pagarle el costo de la electricidad. Es imposible, no ganan. ¿El gobierno ha establecido en algún punto, o los gobiernos, que el subsidio eléctrico es insostenible? ¿Qué usted piensa de eso? Espérate, hay subsidios y subsidios. En el pacto, después de cumplir con una serie de condiciones, se plantea la eliminación de subsidios, pero hasta un punto. Llega un punto que, en consideración a lo que te acabo de decir, lo que le llamamos la pobreza eléctrica, se plantea que se podría mantener un subsidio focalizado. ¿Qué significa focalizado? No generalizado. Porque no es justo que a mí me subsidien igual que a un hijo de Machepa y yo estoy recibiendo el subsidio. Eso no es justo. El gobierno se ha referido a la necesidad de una revisión del pacto eléctrico. Preguntamos su parecer al exministro de Energía y Minas tras haber sido parte del proceso de discusión y admitir que no fue un pacto perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Los que manejan el sector eléctrico lo que quisieran tener la mano suelta. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en este país la energía es una mercancía política, mejor dicho, la electricidad es una mercancía política y las empresas eléctricas un botín político. Entonces ellos querían tener la mano suelta y aunque muchos decían, yo quiero el pacto y voy al pacto, en el fondo no querían que le amarraran las manos. Y el pacto, con toda su deficiencia, tendía a controlar el sector, a controlar los administradores, a tomar una serie de decisiones que iban en beneficio de la competitividad del sector. E incluso en el pacto se habla de que los gastos operativos deberían llegar un momento a igualarse a lo que son los estándares internacionales de empresas similares. Todo eso está previsto en el pacto y en eso era que había que trabajar. ¿A qué cree usted que se debe que, siendo el pacto tan claro, el gobierno se limitara al alza a los clientes, a los usuarios, en vez de asumir todos estos arreglos que pudieron haber eficientizado los costos operativos? Politiquería. Pero además, fíjate, en el gobierno pasado, en mi gobierno, porque yo fui parte de él, tampoco se ejecutaron la mayoría de los acuerdos del pacto, y eso lo podía hacer el presidente con firma o sin firma. O mejor dicho, no solo el presidente, sino las empresas. Algunos funcionarios asumieron alguna responsabilidad y trataron de hacer algo y mejoraron. Por ejemplo, Edesur mejoró mucho las pérdidas en el gobierno pasado. Pero tú sabes hoy, cuando tú ves Edeste con un 45% de pérdida, y cuando tú analizas los sueldos de los ejecutivos, los administradores, tú te pones la mano en la cabeza. Son millonadas. El pacto eléctrico consignó que el Poder Ejecutivo, para hacer transparente el traspaso de recursos a las EDES, realizaría inversiones en programas de reducción de pérdidas y programas de expansión de redes. Actualizaría la lista de beneficiarios de subsidios, entre otras iniciativas. El pacto hizo una ruta para cobrar más, gastar menos e ir sincerizando el precio. Pero de todo, solo se asumió el fiel cumplimiento de subir la factura. ¿Usted cree que es inoportuno revisar el pacto?
para mejorarlo, pero no para santificar una metida de pata como esta. Es lo que vuelvo y te digo. Ay, yo hice esto. Es una irresponsabilidad. Yo hice esto porque me lo ordenó el pacto, pero el pacto tiene muchísimas resoluciones que tú tenías que hacer antes de eso y no lo hiciste. El poder adquisitivo de la gente ha bajado de manera estrepitosa. Los salarios han perdido su valor en más de un 20%. Frente a esto, el impacto de los subsidios y la estabilidad son una prioridad. El exministro, también economista, nos habla de su percepción de la inflación. Ahora se está hablando de inflación, de crecimiento. Pero cuando usted habla de inflación, usted está hablando de promedio. Usted dice el 8%, el 7,5% promedio. Un 7,5%, un 8% de inflación es igual para un hijo de machepa que para un tutumpote. No. Para ti o para mí, no. Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que ponerle al lado crecimiento con desigualdad, porque la desigualdad es creciente. Aquí, el 10% de la población se queda con el 90% de los ingresos del país, de lo que producimos. Y de ese 10% también hay rangos diferentes. La energía eléctrica está afectando el desarrollo, especialmente de las medianas y pequeñas empresas, que según datos representan cada vez más de la cuota de la empleomanía. Nosotros tenemos que hablar de competitividad país. Eso significa productores competitivos y un Estado eficiente. Si el productor, por más eficiente que sea, y el Estado es ineficiente, tú no vas a tener una competitividad país que te permite incursionar los mercados internacionales y competir en el mercado interno porque tenemos tratados. No. Entonces, esas son las cosas que te deben de preocupar, lograr la competitividad país. Entonces, tú tienes que trabajar en hacer el Estado más eficiente. Pero para hacer el Estado más eficiente, con este sistema clientelar que nos avergüenza y que nos tiene de rodillas, cuando tú ves, hay excepciones. De todo lo que estoy diciendo, hay excepciones. Empresarios que son innovadores, políticos que tienen otra visión, pero son minoría. Cuando tú ves un Congreso, eso da vergüenza. Da vergüenza. Tú puedes ser eficiente con una estructura política así. Ni los salarios ni la productividad han logrado compensar el gasto actual de las familias. Según la página 30 del documento, o sea, el 31 de diciembre del 2022, no se ha logrado la meta de una reducción de pérdidas a 15 puntos porcentuales. En 2023 y 2024, en el cálculo de las tarifas a aplicar, tendrá que prorratearse, o sea, repartir proporcionalmente la meta con la reducción alcanzada. Hay que recordar que las pérdidas hoy día están en 31.3%, o sea, las posibilidades de alcanzar esa meta son prácticamente imposibles, lo que significa que el anuncio del gobierno de devolver a los usuarios lo facturado en junio no cierra para nada un tema de tanta tensión: el cobro no sincerizado de la factura eléctrica. Aunque el gobierno estableció que desde finales del 2021 ha estado realizando aumentos con porcentajes muy específicos del 9%, los cálculos de aumentos reflejados en las facturas eléctricas que hemos analizado dan cuenta de que las distribuidoras han estado traduciendo aumentos que duplican y triplican el consumo mensual, por lo que anunciar que habría un retroactivo no surtió un impacto. Por el contrario, los usuarios continúan ahorcados.